Muy buenas a este video de Flor de Anatomía Humana y Aplicabilidad Clínica. Y seguimos con el estudio de la mano. Los videos anteriores, los 3 videos anteriores correspondían al estudio del carpo. Y a partir de este video vamos a empezar con el estudio del metacarpo y de las falanges. El video de hoy vamos a hablar de los huesos metacarpianos, del metacarpo. ¿Y qué es el metacarpo? El metacarpo es la zona que ocupa la palma de la mano, tanto en la región palmar como en la región dorsal. Recuerden que esta era una mano izquierda, ¿sí? Una mano izquierda articulada. Entonces, el metacarpo está formado por 5 huesos denominados huesos metacarpianos, que se enumeran de afuera hacia adentro, es decir, desde el pulgar hacia el meñique, como primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En este video, pero los metacarpianos se comportan como huesos largos, por lo cual van a tener un cuerpo o diáfisis y 2 extremidades o epífisis. Y ese cuerpo va a tener una cara dorsal, caras laterales, ¿sí? Bordes laterales y borde anterior. Ahora lo vamos a ver en profundidad, pero ya lo menciono ahora. ¿Por qué? Porque los 4 últimos metacarpianos, es decir, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, se sitúan uno al lado del otro, ¿sí? Todos los metacarpianos están separados por espacios que se llaman espacios interóseos, entre huesos, interóseos o intermetacarpianos, ¿sí? Pero la diferencia es que los 4 últimos se sitúan en un mismo plano. Si yo pongo la mano de perfil, vemos que se sitúan en un mismo plano, uno al lado del otro, pero el primer metacarpiano, que corresponde al pulgar, se encuentra en un plano más adelantado que el resto, y además el primer metacarpiano está rotado 90 grados medialmente. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner en esta posición a ver si se ve. Al estar rotado 90 grados medialmente, significa que su cara dorsal, en vez de encontrarse en posición anatómica hacia atrás o hacia el dorso, su cara dorsal se va a orientar hacia afuera, lateralmente, y su borde anterior, en vez de estar orientado hacia adelante como el resto de los metacarpianos, va a estar orientado hacia adentro, medialmente, ¿sí? Esto hace, esta posición del primer metacarpiano hace que cuando se hace el movimiento de flexión, ¿sí? De flexión llevando el pulgar hacia adelante, significa que este dedo, el pulgar, se coloca por delante del resto de los dedos. Se coloca por delante del resto de los dedos, y este movimiento, ¿sí? Le da la propiedad de poder oponerse, hacer el movimiento de oposición al resto de los dedos, ¿sí? Se puede oponer al resto de los dedos, siendo una característica fundamental de los movimientos de prensión de la mano. Y esto es lo que diferencia a la especie humana del resto de las especies, ¿sí? Entonces recuerden que los 4 últimos metacarpianos se encuentran uno al lado del otro en el mismo plano. En cambio, el primer metacarpiano se encuentra adelantado, ¿sí? Está en un plano más adelantado y está, con respecto a su eje longitudinal, rotado 90 grados, mirando hacia adentro. Es decir, su cara dorsal mira hacia afuera, su borde anterior o palmar mira hacia adentro, y se opone en los movimientos al resto de los dedos, característico de la prensión y del movimiento puro de oposición. Ahora vamos a pasar a describir cada uno de los metacarpianos, porque los metacarpianos, primero vamos a hacer una descripción de los caracteres generales o características generales, y después vamos a los caracteres específicos de cada metacarpiano, ¿sí? Porque en el estudio de los metacarpianos se divide en estas 2 categorías. Primero, hacer una descripción de los caracteres generales de los metacarpianos,
a nivel global, cuáles son sus grandes partes, y después sí hacer descripción de los caracteres específicos de cada uno, porque cada uno tiene algunas particularidades que hay que prestar atención. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la descripción de los caracteres generales de los metacarpianos, ¿sí? Y podemos decir entonces que los metacarpianos se los considera como huesos largos. Por lo tanto, van a tener un cuerpo o diáfisis, ¿sí? Y dos extremidades o epífisis. Vamos a empezar con el cuerpo o diáfisis. El cuerpo o diáfisis de los metacarpianos van a tener forma prismática triangular, ¿sí? Por lo tanto, se le van a describir 3 caras y 3 bordes. Una cara va a ser la cara dorsal. Me voy hacia atrás, ¿sí? Cara dorsal. Vuelvo a girar el hueso y vamos a ver caras laterales. Lo voy a ir moviendo para que se vea. Caras laterales, ¿sí? Una por fuera, otra por dentro. Por lo tanto, vamos a necesitar 3 bordes que me separen estas 3 caras. Que van a ser también bordes laterales, que me van a separar las caras laterales de la cara dorsal. Y un borde anterior, que el borde anterior me va a separar a las caras laterales por delante, ¿sí? Entonces, la cara posterior o dorsal, vamos a volver a girar. A nivel general, el cuerpo o diáfisis está encorvado por delante, ¿sí? Es más cóncavo por delante, ¿sí? A ver si lo ponemos ahí en diagonal y se puede ver mejor. Está incurvado por delante, ¿sí? Es más cóncavo y por detrás es más convexo. Nos vamos a la cara dorsal de los metacarpianos, voy a girar y esta cara dorsal, ¿sí? Que es un poco más convexa, se ensancha progresivamente de arriba hacia abajo y va a estar en relación con los tendones de los extensores de los dedos que van a pasar por aquí, ¿sí? Vuelvo a girar y vamos a las caras laterales. Las caras laterales van a estar en relación o van a limitar estos espacios que dijimos que se llaman espacios interóseos o intermetacarpianos, y estas caras laterales van a estar en relación con los músculos interóseos, tanto interóseos palmares como dorsales, que van a ser justamente zonas de inserción muscular, estas caras laterales. Luego tenemos bordes también laterales, que al igual que las caras laterales se pueden llamar borde externo o radial, si está orientado hacia afuera, hacia el radio, ¿sí? Y borde interno o cubital, si está orientado hacia adentro o hacia el cúbito, ¿sí? El borde externo radial o cara también lateral externo radial, es decir, la que está orientada hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera. Y la cara interna es la que está orientada más cercana, digamos, al cúbito hacia adentro, igual que el borde. Bordes y caras entonces se pueden llamar de la misma manera: caras laterales, bordes laterales, cara lateral externa o radial, cara lateral interna o cubital, borde lateral externo o radial y borde lateral interno o cubital. Y después tenemos un borde anterior, ¿sí? Que el borde anterior me va a separar las caras laterales, ¿sí? Y también van a ser zonas de inserción muscular. Y continuamos con la descripción de las extremidades. Vamos a la extremidad superior, que también se la denomina extremidad superior o base, y me voy a acercar un poco a la cámara para que se vea en detalle. La extremidad superior o base tiene forma cuboidea. Le vamos a describir 6 caras. Una cara superior, que me voy a poner de pie para marcarlo mejor. La cara superior se va a articular, ¿sí?, con los huesos de la segunda fila del carpo, que eran trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso de afuera hacia adentro, ¿sí? O sea que las caras superiores de la extremidad superior o base de los metacarpianos son articulares, ¿sí? La cara inferior no se ve porque la cara inferior es continuación del hueso, del cuerpo o diáfisis, se continúa con el cuerpo diáfisis, por lo tanto no lo podemos ver, ¿sí? Luego tenemos caras laterales, que las caras laterales de los metacarpianos son también zonas articulares que se van a articular con los metacarpianos vecinos, salvo la cara lateral externa,
del primer metacarpiano y la cara lateral interna del quinto metacarpiano, que no se articulan con ningún otro por sus lados, ¿no? Pero el resto de las caras laterales sí son zonas articulares. También se la denomina cara lateral externa, cara lateral interna, ¿sí? O cara lateral externa o radial e interna o cubital, ¿no? Según esté hacia afuera o hacia adentro. Luego tenemos una cara palmar y si giramos tenemos una cara dorsal. Y tanto la cara palmar como la cara dorsal son zonas rugosas de inserción tanto muscular como ligamentaria. Y vamos con la descripción de la extremidad inferior o cabeza. Me voy a poner de pie para que se vea mejor. La extremidad inferior o cabeza también tiene 6 caras. Una cara superior, que no la vemos porque se continúa hacia arriba con el cuerpo o diáfisis del hueso. Una cara inferior, que va a ser superficie articular. Esa cara inferior, que es superficie articular, se va a extender más sobre esta cara palmar o anterior, y se va a articular con la primer falange de los dedos correspondientes, ¿sí? Para que se vea que se extiende más sobre su cara palmar, lo voy a girar y van a ver que va a sobresalir, ¿sí? Más por delante, ¿sí? Si yo lo giro, ¿sí? No la veo hacia atrás, no la veo tanto hacia abajo, pero sí más que se extiende hacia adelante, ¿sí? Luego vamos a tener caras laterales, ¿sí? Las caras laterales de un lado y del otro, la voy a dejar de este lado que por ahí se ve mejor, tienen una depresión y por debajo de esa depresión un tubérculo, que va a ser zona de inserción de los ligamentos laterales, un tubérculo de cada lado, donde se van a insertar los ligamentos laterales de la articulación metacarpo-falángica de ese dedo correspondiente, ¿sí? Luego vamos a tener una cara dorsal, ¿sí? Una cara dorsal más plana y rugosa, y una cara palmar, que en la cara palmar vamos a ver esta saliencia de la superficie articular de la cara inferior que describimos en la cara inferior. Es como que esta superficie articular de la cara inferior, que se va a articular con la primer falange de los dedos, sobresale y sobrepasa hacia la cara palmar, se extiende hacia esta cara palmar. Y vamos a hacer la descripción de los caracteres específicos porque cada uno de los metacarpianos tiene ciertas particularidades que hay que prestarles atención. Y vamos a empezar con el primer metacarpiano. El primer metacarpiano, recordemos que estaba rotado medialmente sobre su eje unos 90 grados, ¿sí? Es el hueso más corto y voluminoso de todos los metacarpianos. Y por arriba, en su extremidad superior o base, las caras laterales no son articulares porque no se articulan con metacarpianos vecinos, ni por fuera ni por dentro. No llega a articularse con el segundo metacarpiano y esto también le da la propiedad de libertad de movimiento, de oposición con respecto al resto de los dedos, que se pueda colocar por delante del resto de los dedos, facilitando el movimiento de prensión que hablamos antes, ¿sí? La cara superior de esta extremidad superior va a ser cóncava en sentido transversal y convexa en sentido antero-posterior, formando con el trapecio la articulación trapecio-metacarpiana, que es sencilla de montar. Es sencilla de montar como la silla de montar de un caballo, cóncava en un sentido y convexa en otro sentido, ¿sí? Que también le da esa propiedad de movimiento, de más libertad de movimiento en varios ejes, movimientos de oposición, que es una combinación de varios movimientos, ¿sí? Con respecto a la extremidad inferior o cabeza, en los ángulos laterales de esta cara palmar, de la extremidad inferior, va a ser zona de fijación de dos huesos que son dos huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos los nombramos en los primeros videos de generalidades de la osteología, así que vayan a los primeros videos, pero acá va a ser zona de ubicación de dos huesos sesamoideos donde se van a insertar ciertos músculos que los veremos en todo caso más adelante, ¿sí? Entonces, primer metacarpiano. ¿Con cuántos huesos se articula? Se articula con dos huesos, por arriba con el trapecio y por debajo con la primer falange del dedo pulgar.
Muy bien, vamos al segundo metacarpiano. El segundo metacarpiano es el más largo de todos. Y este segundo metacarpiano, en su extremidad superior, voy a girar la mano porque vamos a ver que en su extremidad superior se bifurca en dos tubérculos, ¿sí? En sus caras laterales tenemos que la cara lateral externa no tiene carilla articular porque no se articula con el primer metacarpiano, pero su otra cara lateral sí se articula con el tercer metacarpiano. En cambio, su cara superior, me voy a poner de pie, su cara superior sí tiene 3 carillas articulares para los primeros 3 huesos de la segunda fila del carpo, es decir, se articula con el trapecio, con el trapezoide y con el hueso grande por su cara superior, ¿sí? Y si volvemos a girar el hueso, vamos a ver que tiene una zona triangular que va a ser una zona de inserción del músculo primer radial o extensor radial largo del carpo y se prolonga en un saliente que se denomina apófisis, que es la apófisis estiloides del segundo metacarpiano. ¿Con cuántos huesos se articula? Entonces, el segundo metacarpiano se va a articular con 5 huesos. Por arriba con el trapecio, trapezoide y hueso grande, por dentro con el tercer metacarpiano y por debajo con la primer falange del segundo dedo. Y ahí ya tenemos los 5 huesos con los que se articula el segundo metacarpiano. Vamos a describir en conjunto al tercer y al cuarto metacarpianos, ¿sí? El tercer metacarpiano vamos a girar y vamos a ver, también me voy a poner de pie, vamos a ver que en el tercer metacarpiano, en la región posteroexterna, aquí presenta un saliente que es la apófisis estiloides del tercer metacarpiano, que va a ser zona de inserción del músculo segundo radial o extensor radial corto del carpo, ¿sí? O sea, como una reglita memotécnica podemos decir que el segundo y tercer metacarpianos dan inserción a los radiales. El segundo al primer radial, el tercero al segundo radial, ¿sí? Y luego vamos a tener al cuarto metacarpiano, que es más delgado que el tercer metacarpiano. ¿Con cuántos huesos se articula cada uno? Voy a girar de nuevo. El tercer metacarpiano se va a articular con 4 huesos. Por arriba con el hueso grande, por afuera con el segundo metacarpiano, por adentro con el cuarto metacarpiano y por debajo con la primer falange del tercer dedo. ¿Y con cuántos se articula el cuarto metacarpiano? Se articula con 5 huesos, o sea, con uno más. Por arriba se articula con el hueso grande y hueso ganchoso. Por afuera se articula con el tercer metacarpiano. Por adentro se articula con el quinto metacarpiano. Y por debajo se articula con la primer falange del cuarto dedo. Vamos al último metacarpiano, a la descripción del quinto metacarpiano. Me voy a poner de pie para que se vea mejor. Y en la extremidad superior tenemos que este quinto metacarpiano tiene una sola cara lateral articular, que va a ser la cara lateral externa, que se va a articular con el cuarto metacarpiano, ¿sí? Pero en la cara lateral interna no tiene carilla porque no tiene con quién articularse, ya no hay más metacarpianos. Pero sí presenta, y lo voy a girar a ver si se ve, un tubérculo, ¿sí? Denominado apófisis estiloides del quinto metacarpiano, que va a ser zona de inserción del músculo cubital posterior o extensor cubital del carpo, ¿sí? ¿Con cuántos huesos entonces se articula el quinto metacarpiano? Se va a articular con 3 huesos. Por arriba con el hueso ganchoso, ¿sí? Por arriba con el hueso ganchoso. Por afuera con el cuarto metacarpiano y por debajo con la primer falange del quinto dedo o dedo meñique. Muy bien, hemos terminado el estudio de los metacarpianos y el próximo video ya vamos a entrar con el estudio de las falanges, ¿sí? De las falanges, y después ya nos vamos a la parte de aplicabilidad clínica de anatomía palpatoria y hacemos también un videito resumen de todas las inserciones musculares de la mano que tantos videos nos llevó, mamá mía, un montón.
pero muy interesante para poder ir estudiándolo y aprendiéndolo de a poquito, para poder entender lo que es lo más importante. Entonces, si te gustó este video, dale un like, a compartir a la mayor cantidad de gente posible que les sirva el contenido de Flor de Anatomía. Espero que te haya servido, que haya sido útil. Contenido teórico en Instagram y en Facebook, en Flor de Anatomía. Cualquier duda o consulta podés dejarla aquí abajo en el video, y ya disponible la plataforma Patreon para interactuar en vivo con dudas, consultas, clases virtuales y lo que sea necesario para seguir aprendiendo el estudio del cuerpo humano y de su salud. Así que gracias, 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 y nos vemos en los próximos videos. Chau, chau.